Listo, muy buenas noches a todos los que nos van a acompañar en este momento. Muchísimas gracias por su paciencia. De verdad que hemos intentado transmitir, pero ciertamente han habido cosas que nos han estorbado, se nos han puesto en el camino, pero bueno, la idea es insistir en esto. Gracias a Dios que hoy, empezando semana, podamos trabajar, podamos enseñar, podamos hablar y aprender también, porque nosotros no somos aquí los únicos que enseñamos, sino que aprendemos mucho en todo esto. Y darle la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están ahorita y los que se van a conectar después. Pedirles disculpas por todas estas desavenencias que han sucedido, pero ha sido fuera de nuestro control. Y bueno, gracias a Dios, hoy que sí podemos estar y estamos acá, vamos a entrarle con toda la materia que haga falta para estudiar en esto. Y para eso, pues, está con nosotros nuestro hermano Fernando, que nos acompaña hoy. Hermano. Dios los bendiga a todos. Hermanos, ¿sí se escucha bien? Sí, fuerte y claro. Vamos a ver. Bien. Vale. Es que no sé cómo salgo yo con el audio. Yo me un segundito porque solo estoy probando el audio mío. Dale, pues. A ver si sale, porque me preocupa un poquillo eso. Ok, sí sale el audio bien. Ok. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga, hermanos y amigos. Perdonen porque desde el sábado y ayer pues, hemos tenido un poquillo de alteraciones con el sistema, pero aquí estamos. Vamos a hacer la oración de inicio porque vamos un poquillo tarde, pero vamos a empezar de una vez. Hermano, ¿oramos? Sí, oremos. Vamos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, primeramente queremos darte las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí presentes. Gracias, Señor, porque quiere decir que aún estamos vivos, que podemos abrir nuestros ojos y podemos caminar y hacer todas las cosas que tenemos a bien hacer. Pero en este momento, Señor, disponemos en este tiempo que tú nos prestas a sacar provecho para poder hablar de las cosas que son importantes, las cosas que están en tu palabra y poder buscar la manera de persuadir a los hombres, Señor, hombres y mujeres, a que puedan escuchar tu palabra y a que piensen como nosotros, porque nosotros pensamos que la autoridad máxima la tiene tu palabra, que ella es la que rige, domina, dice qué hacer y qué no hacer, y nosotros no queremos pasar por encima de lo que digan las escrituras, ni añadir ni quitar. Así que deseamos que las demás personas también piensen como nosotros y actúen de la misma forma. Ayúdanos, Señor, ayuda al hermano a traer palabras fáciles de comprender y el entendimiento, Señor, ábrenos a todos para que podamos captar el mensaje que hay en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos en estos tiempos de enfermedades y crisis, Señor, para poder salir adelante si es tu santa voluntad, porque no exigimos, sino que rogamos como súbditos del Rey. Y tú eres nuestro Rey y tú decides si es así o no es así. Tú mandas, tú dices cuándo y cómo. Gracias, Señor, por la oportunidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga a todos. Yo no encuentro el profesor, entonces quizá el profesor mío. A ver. Por ahí aparece. Bueno, hermanos, por aquí apareció, como que está por Ana China dando una vueltecita al hombre. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Gracias por la paciencia que tienen con nosotros. Y de verdad es un privilegio estar con ustedes. Hoy vamos a empezar, todas estas semanas yo creo que vamos a empezar a hablar de algunas cosas importantes, pero hoy vamos a hablar de los amigos testigos en contra de Jehová. Testigos en contra de Jehová o nuestros amigos los atalayas. Es muy importante que por favor tomen en cuenta todos ustedes la necesidad de que por favor tengan lápiz, papel y que vamos a ir viendo hoy algunos de los puntos que esta gente no cree en la palabra de Dios. Primero de todo quiero decir que el movimiento de los testigos en contra de Jehová es un movimiento que nace en Estados Unidos. Un señor que se llama Carlos T. Russell en el año aproximadamente de 1846, si no estoy mal, por esos lados es donde aparece este señor. Una doctrina fundamental de estos amigos son, no creen en el alma, no creen que existe un lugar de tormento, creen firmemente en un milenio literal aquí en la tierra, creen en que
no creen, perdón, no creen que Jesús es Dios Todopoderoso. Escúchenme en esto. Creen que Jesús es Dios, pero no Dios Todopoderoso. Creen que Jesús es el arcángel Miguel, igual que los adventistas. Creen que Jesús es un ser creado. Hoy vamos a tocar un punto importante y el pasaje que vamos a tocar como base va a ser Juan capítulo 5, versículo 42, hermano Marvin. Si me lo puede proyectar. Claro, voy a buscarlo primero. Juan capítulo 5, versículo 42. Ok, ya le va a aparecer por ahí. Vamos a ver. Deme un momentito. A ver si está ahí. Sí. Dice así. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Oiga, qué duras palabras el Mesías Jesús le está diciendo a sus contemporáneos que eran judíos, que creían en la ley mosaica y que se creían hijos de Abraham. Y Jesús viene y les dice, no, si ustedes hablan mucho, pero yo a ustedes los conozco y ustedes no tienen el amor de Dios. Pregunta, si no tienen el amor de Dios, entonces ¿cuál tienen? Complicado, ¿verdad? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque con toda sinceridad y sin, pues caigo mal, voy a tener que decirlo con toda franqueza. Los amigos atalayas o los amigos en contra de Jehová no tienen el amor de Dios. Hoy vamos a hablar de muchos pasajes, pero no vamos a citar la Biblia de ellos hoy, sino que vamos a ir viendo, quiero enfatizar varias cosas importantes sobre ellos. Primero, esta es una de las versiones que ellos utilizan para hablar de la palabra de Dios. Se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta es una versión completa. Esta es una versión antigua. Esta es una de las primeras versiones que empezaron a sacar ellos, la versión verde. Y este es un interlineal griego, espero que todos lo puedan ver ahí. Es un interlineal griego-inglés que esta semana vamos a estar estudiando sobre estos 3 libros, porque nos vamos a dar cuenta que en este interlineal griego al inglés, ellos traducen muy bien los pasajes en el libro de Juan. Pero cuando hacen el comentario que tienen en la parte posterior, perdón, en un costado, ya les voy a mostrar, como yo lo subrayé aquí. Cuando ellos hacen esto, obviamente que ustedes no lo van a poder ver bien ahí, pero cuando ellos hacen esto, ellos hacen del griego al inglés y lo traducen muy bien. Y a la par ponen la traducción que ellos utilizan para todo el mundo. Esta traducción que ustedes ven ahí a la par es la traducción que ellos utilizan para todo el mundo. Sobre estos libros vamos a hablar esta semana. Pero hoy nos vamos a basar por qué es que los testigos en contra de Jehová no tienen el amor de Dios. Primero que todo, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Hermano, ¿me puede leer Juan capítulo 1, versículo 1? Podemos tal vez utilizar la versión de las Américas. Correcto. Voy a buscarlo acá, Juan 1:1, y voy a poner la versión de las Américas. Si usted pudiera hacerme lo siguiente, hermanito, si puede, es ponerme la versión de las Américas y la versión de los testigos de Jehová, ahí a la par de los dos. Ok, vamos a ver si sale acá. Voy a hacerlo, denme un chancecito para ponerlo acá. Voy a poner la versión de las Américas, ahí está de primero. Y aquí a la par voy a poner la versión Testigo de Jehová. Esta creo que es. Vamos a ver, ya va a salir Sí, por ahí. excelente. Ahí se ve, ¿verdad? Ok. ¿Podemos primero leerlo en la versión de las Américas? Dice así, 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Excelente.
Así es como el texto originalmente dice, en cualquier versión que usted vea sobre el planeta Tierra, en inglés, en japonés, en chino, en lo que usted quiera. Todas las versiones del Nuevo Testamento dicen que el verbo era Dios, excepto la versión de nuestros amigos testigos en contra de Jehová. Vamos a leer cómo dice. Entre corchetes, el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Porque ellos creen que Jesús es Dios, pero no Dios todopoderoso, sino un Dios. O sea, creen que hay dos dioses. Primer problema que tenemos con ellos. Si Jesús es Dios, pero no Dios todopoderoso, entonces hay dos dioses. Y eso se llama politeísmo. Tenemos problemas con él. Segundo, ellos llaman a Jesús aquí un Dios con minúscula, porque ellos creen que es un ser creado. Ellos hablan del arcángel Miguel, o tienen la misma tendencia de un señor que se llamaba Arrio, y es de que Jesús era la primer criatura que Dios creó. Pero Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este pasaje está diciendo que Yeshua, el Mesías, es Dios. Ahora vean qué importante Romanos 9:5. Ok, aquí lo estoy buscando. Romanos capítulo 9, versículo 5. En las dos versiones. Ahí va a aparecer. Dice, versión de las Américas. De quien son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Y cómo dice Ok, en Romanos capítulo 9, versículo 5, yo quiero que usted, el hermano Marvin, me subraye, si es tan amable, Dios bendito por los siglos, y me subraye a partir de la coma. Si esa coma me la puede poner en rojo, le agradecería, o en otro color. No me puede. No, me bloqueó no. El editarlo, sí. No importa, no importa. Sí, me dice que está deshabilitado. Está bien, no importa. Entonces, yo quiero que todo el mundo vea Dios bendito por los siglos de los siglos. Después de la coma, este pasaje está diciendo, según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Este Dios, quiero recalcar, es el que habla de la cualidad de el sujeto que se está hablando gramaticalmente, o sea, el Cristo. Procede el Cristo, el cual está, estas cualidades, el cual está sobre todas las cosas, se refiere a Cristo. Dios bendito por los siglos se refiere al Cristo. Ahora vean cómo dice la versión Nuevo Mundo. Dice, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes, corchete, provino el Cristo según la carne. 2 puntos. Dios, coma, que está sobre todos, coma, abre corchete, sea bendito para siempre. Amén. Sube un poquito la pantalla porque quiero explicar algo importante, hermano. Ahí. Bájela un pelito nomás. Ahí. ¿De quién proviene el Cristo según la carne? Ojo que aquí para que ustedes vean el juego que ellos hacen. En la versión de las Américas hay una coma. Ellos esa coma la cambian por 2 puntos. ¿Por qué? Porque ellos quieren decir, ojo, que según la carne vino el Cristo. 2 puntos. Después viene y dice, Dios que está sobre todos, sea bendito por siempre. Amén. A ver, honestamente, la versión de las Américas está diciendo, perdón, la versión del Nuevo Mundo está diciendo que Cristo es Dios. No, señores. La versión de las Américas, al poner esos 2 puntos, está hablando que Cristo vino según la carne y después dice Dios que está sobre todos, pero este Dios
que está sobre todos, no se refiere a Cristo, porque los dos puntos, ¿para qué se utilizan, hermano? Es para cuando usted va a explicar algo. Y aquí es donde en este pasaje le están robando la divinidad a Jesús. ¿Por qué? Porque Romanos 9:5 dice claramente que Jesús es Dios, aunque guste o no le guste que sea. Eso dice el pasaje. Y esos pasajes, mañana o pasado mañana, vamos a ver la construcción gramatical y griega para que ustedes vean que no se puede traducir como lo traducen mis amigos los testigos en contra de Jehová. Otro pasaje que es muy importante es Tito capítulo 2, versículo 13. Ok, ya lo estoy buscando. Tito capítulo 2, versículo 13. Ahorita les aparece por ahí. Ahí está. Vamos a leer, hermano. Dice, Versión de las Américas. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Ojo, su radio es tan amable. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese pasaje ahí está diciendo que Cristo es Dios. Y en todas las versiones que usted vea sobre el planeta Tierra, todos van a decir que Cristo es Dios, excepto en la versión Nuevo Mundo o en el Código Real, que es otro que vamos a estar viendo, o en la versión K2, que son personas que no creen que Cristo es Dios. Pero ese es otro tema que vamos a ver. Vámonos para la versión Nuevo Mundo. Hermano Mario. Dice, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios del Salvador nuestro, Cristo Jesús. A mí me llama mucho la atención porque usted le dice a la gente, pero si dice lo mismo el pasaje. ¿Qué dice usted, hermano Manuel? Es que me confunde cuando son los corchetes, porque yo entiendo, puedo estar equivocado, no estoy seguro, de que los corchetes es cuando uno quiere añadir algo, un comentario propio, digamos, ¿verdad? De esto. Okay. Entonces, a la hora de leerlo, me confunde porque es totalmente diferente al sentido que quiere dar a la versión de las Américas. Ok. Yo quiero que todo el mundo observe, en la versión de las Américas, la palabra Dios y Salvador. La I, gramaticalmente, es una conjunción que une dos sustantivos, Dios y Salvador. Entonces está diciendo que el que es Dios es el mismo Salvador. Eso es la versión de las Américas. Pero ¿verdad qué juego más importante? Una sola palabrita cambia el sentido del pasaje. Aquí, cuando dice la versión Nuevo Mundo, la manifestación del gran Dios y subrayeme la palabra del, hermano, y del Salvador nuestro, Jesús, de Cristo Jesús. Aquí hay cualquiera dice, pero hermano, es inocente, es lo mismo. No es lo mismo. Porque después de la conjunción y le han agregado un artículo determinativo. Escuchen esto, en español, un artículo determinativo que es del. Y está diciendo que están esperando la manifestación del gran Dios, ¿sí? El Padre, y del Salvador Jesucristo. Están esperando a dos individuos diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra del está calificando al sustantivo Salvador, en este caso. Entonces, aquí la versión Nuevo Mundo está diciendo que están esperando la manifestación del gran Dios, que es el Padre, y del Salvador. Están esperando a dos personas. Mientras que el pasaje de la versión de las Américas dice Dios y Salvador. O sea, Dios es el mismo Salvador. Aquí lo están dividiendo. ¿Para qué? Para robarle la divinidad a el Mesías. ¿Por qué? Porque lo que quieren decir aquí es que el Mesías no es Dios. Ojo, la astucia. ¿Es nuestro Salvador? Claro que sí, pero es Dios. Y aquí el detalle. Ellos no creen que Jesús es
con el Padre. O sea, ellos no creen que Jesús es Dios Todopoderoso. Otro detalle muy importante que vamos a ver hoy está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ok, estoy buscando 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Te aparece por ahí? Ahí está. A ver. Versión de las Américas. Vean lo que dice la versión de las Américas. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Ojo, eso es muy importante porque es la misma construcción gramatical que está en Tito 2:13. Dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador. Está diciendo que Dios es el mismo Salvador. Pero vean que es importante lo que dice la versión del Nuevo Mundo. Hacen el mismo juego que hacen en Tito capítulo 2, versículo 13. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Aquí ellos están haciendo el mismo juego. La palabra del, solo la palabra del, hermano. La palabra del se la están agregando al texto porque el texto ni en español ni en griego dice eso. El texto dice nuestro Dios y Salvador. Y ellos están hablando lo mismo. La justicia de nuestro Dios, claro. Y de nuestro Dios el Padre y del Salvador. Están dividiéndolo. Cuando el pasaje está diciendo es que Dios es el mismo Salvador y que la justicia es de Jesucristo. Es tanto del Padre como de Jesucristo. Y aquí está hablando de la justicia de Cristo o del Mesías como Dios. No solamente como Salvador. Quiero que recalcar mucho a todos ustedes esto. Aquí está hablando, el pasaje es que la justicia se le recalca a el Mesías como Dios y como Salvador. No como hace la versión del Nuevo Mundo, que se lo atribuyen a Dios, el Padre y a Jesucristo. Le están robando la divinidad a Jesús en este pasaje. Ahora ve qué importante otro pasaje que quiero que analicemos muy bien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Ok, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice así en las Américas. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué dice el pasaje? ¿Quién es la vida eterna aquí? Esto es un pronombre demostrativo en español. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La pregunta es, ¿quién es este? El sujeto inmediato, ¿quién es? El Hijo Jesucristo. Yo quiero que ustedes observen, por favor, quiero que todo el mundo observe el cambio, que es insignificante el cambio, pero cambia el sentido de la frase en la versión Nuevo Mundo. Vamos a leerlo despacio, hermano. Dice así, mira hasta arriba. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Un momentico, ahí. Para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Punto. Y en la versión de las Américas dice punto y coma. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ideas? Sencillo. Cuando en español se utiliza punto y coma, ¿para qué se utiliza el punto y coma? Es para hablar de otra cualidad del mismo sustantivo, pero está hablando del mismo sujeto. Cuando usted pone
punto y seguido. ¿Para qué? Es para terminar el pensamiento y comenzar otro pensamiento nuevo. Y eso es lo que hace la versión Nuevo Mundo. Ojo, hasta aquí dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado conocimiento intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Hasta ahí no hay problema. Punto. Vea cómo sigue. Y estamos en unión con el verdadero. Ahí no hay problema. No hay ningún problema. Esta frase, y estamos en unión con el verdadero, es lo mismo que dice. Y nosotros estamos en aquel que es el verdadero. Ahí no hay ningún problema. Vea cómo sigue. Por medio de su Hijo Jesucristo, este es el Dios verdadero y vida. Aquí, hermano, perdón. Ajá. Perdón. Aquí empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Observen qué importante, cómo cambia el sentido la oración. Aquí, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Hijo Jesucristo. Repito, por medio de su Hijo Jesucristo. Versión de las Américas. Ojo lo que dice. Y nosotros estamos en aquel que es el verdadero, en su Hijo. ¿Ven la diferencia o no? En su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Solamente lo que quiero que ustedes observen es signos de puntuación, cómo cambian el sentido del pasaje. ¿Por qué? Porque igualmente aquí lo que quieren es decir que Jesucristo, que estamos unidos al Hijo por medio de Jesucristo, que Jesucristo nos unió al Padre. Ojo, este es el punto. Y este, en el contexto que estamos leyendo en la versión Nuevo Mundo, se refiere vuelvas al comienzo, al comienzo, por favor, hermano. Aquí, bájenle un poquito, donde dice conocimiento, punto. Aquí, por aquí está, aquí. Es importante que ustedes observen solamente esta diferencia, que esta diferencia es la que cambia el sentido del pasaje. A fin de que conozcan al que es verdadero, punto y coma, versión de las Américas, para que adquiramos el conocimiento del verdadero, punto. Ojo a esto. Yo no sé si ustedes, hermano, me estoy haciendo explicar o no. Sí, claro. Porque vean que el punto está diciendo que es que va a dar otro pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Sigamos leyéndolo. En la versión Nuevo Mundo. Súbalo un poquito. Ok. Ahí. No, lo bajó mucho. Súbalo un poquito. Ahí, eso. Yo quiero que ustedes observen es más que todo que me interesa de la parte verdadero para abajo. Ok. Que se vea el resto del pasaje. Ahí está bien. Y yo quiero que todo el mundo observe, aunque nos gastemos un poquito más de tiempo, porque quiero explicar muy bien esto. El punto que ustedes ven en la versión Nuevo Mundo y el punto y coma que ustedes ven en la versión de las Américas marca la diferencia. ¿Por qué? Porque el punto de la versión Nuevo Mundo está diciendo que el Hijo nos hizo adquirir el conocimiento del verdadero. Eso es lo que está diciendo. ¿Me entienden? Y nos va a explicar ese punto. Ese punto es el importante. Y ahora, estamos en unión con el verdadero por medio de Jesucristo. En la versión Nuevo Mundo, lo que está diciendo es que Jesucristo es el medio o el vehículo que nos lleva en unión al verdadero que es el Padre. Eso es lo que está diciendo. Pero el pasaje realmente no dice eso. Lo que el pasaje dice es que el Hijo es el verdadero. Porque vean en la versión de las Américas, y nosotros estamos en aquel. Es importante, subrayen esa palabra en aquel, hermano. En la versión de
Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Vean que aquí en la versión de las Américas, en aquel se refiere a quién, a Dios, al verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo. Eso dice el pasaje. En aquel se refiere a su Hijo, mientras que en la versión Nuevo Mundo dice, y estamos en unión con el verdadero. Esa es la diferencia. Una cosa es estar, yo no sé cómo, tal vez una parte que es muy importante, es que aquí en la versión Nuevo Mundo están diciendo que Jesús es el que nos lleva, es el puente para estar con el verdadero. Pero aquí el pasaje realmente no dice eso. El pasaje lo que quiere decir es que el verdadero es aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Dios mío, es importante que no noten esta diferencia, por favor. Un punto es lo que hace la diferencia y le cambia el sentido a toda la frase. Ojo a esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora, si Jesús no es Dios, entonces que alguien me explique, por favor, Mateo capítulo 2, versículos 6 y 5. Ese sí lo podemos leer solamente en la versión de las Américas, hermano. Y Lucas 7:48. Esos dos pasajes, si me los puede poner para leerlos, sería bueno, si puede. Ok, dice Mateo 2. 6 y 5. Ok, ya le pongo acá un momentito. Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. No, perdón, hermano, Marcos 2, Marcos. 6. Ok. Marcos 5 y 6. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí. Marcos capítulo 2, versículos 5 y 6. Si no lo hacemos individualmente, no importa. No, está bien. Lucas 7:48. Ok, ya lo pongo aquí también. Ya le va a aparecer por ahí. Lucas 7:48. Y Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 5 y 6. Y nos vamos a dar cuenta que si Jesús no es Dios, entonces yo pregunto, ¿qué pasó aquí? Vea qué importante, léalo, hermano, por favor. Dice acá primero Marcos 2, ¿Sí? 5 y 6, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Un momentico ahí, un momentico. Tus pecados te son perdonados. Es un blasfemo este hombre. ¿Quién puede perdonar pecados? Fue lo que dijeron los que estaban escuchando. Ve el versículo 6. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos hombres, cuando escuchan a Jesús, claro, ellos sintieron que era una blasfemia. ¿Sabe por qué? Porque estaban viendo a un judío, al judío de Nazaret, diciéndole a un hombre, yo te perdono. Y pregunto, si era una blasfemia, ¿por qué no la apedrearon? ¿Por qué? Eso tenían en la ley. Sencillamente, ¿ah? En la ley Porque decía la que ley, lo mandaba. La ley mandaba al que utilizaba el nombre de Dios o el que se atribuía atributos divinos, era apedreado. ¿Por qué no se atrevieron estos hombres a apedrear a Jesús aquí en este momento? Bueno, alguien podría decir, no, porque como estaba en público, tuvieron miedo. Puede que sea cierto. Puede que sea cierto. Pero Jesús no solamente habló, hijo, tus pecados te son perdonados. Vea el versículo 8. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Deténgase un momentico ahí.
Aquí está la razón por qué no apedrearon a Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús leyó sus pensamientos. ¿Y quién pudo? Y eso es muy importante que ustedes entiendan. Cuando Jesús dice, ¿por qué caviláis? Lo que Jesús les dijo a ellos, ustedes están pensando esto y esto y esto. Les dijo lo que pensaban en un momento. Obviamente, dijeron, este hombre, ¿o es un brujo? ¿O es un mago como Simón el mago? ¿O realmente algo tiene de diferente? Y fue tan sorprendente que era el versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? O sea, Jesús los dejó, vean todos, así vean. Calladito. ¿Por qué? Perdonó los pecados. Les utilizó el atributo de ¿qué? Omnisapiencia. Supo lo que había en el corazón de ellos. Y tercero, omnipotente. Levántate, ojo, toma tu lecho y anda. Los tres atributos divinos de Dios los aplicó aquí. Pregunto, ¿por qué no lo apedrearon? Por esa razón. ¿Con qué autoridad lo iban a apedrear a él? Si lo que estaba diciendo no solamente lo habló, lo demostró. ¿Y cómo se atreven los amigos en contra de Jehová decir que Jesús no es Dios? O que es un Dios creado, o un Dios pequeñito, o es una primera criatura. No, vea que Jesús mismo reclamó y dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Aquí te digo, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y vea el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, las palabras que ellos dijeron en el versículo 6, es blasfemia, se las tuvieron que tragar. ¿Por qué? Porque realmente este hombre que estaba ahí parado demostró ser alguien fuera de este mundo. Utilizó los tres atributos divinos: omnisapiencia, omnisciencia y, o sea, que Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, todos los poderes, los divinos, los atributos divinos fueron usados aquí por Jesús. ¿Por qué? Quiero recalcar algo muy importante. Porque hay hombres y gente que dicen ser cristianos, que dicen que cuando Jesús estaba en la tierra, no usó sus atributos divinos. Este pasaje les está demostrando que él era hombre, porque sintió hambre, sueño y cansancio, y está actuando aquí como Dios. Qué importante ese gran detalle, ¿eh? Ahora yo quiero que todos vean, por favor, Lucas capítulo 48. Pero vamos a ir desde el 46 para que entendamos la idea del 48. Ok, dice. 45, hermano. Ok, dice así. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué fuertes palabras. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué increíble. Y vea lo que pasó en el 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero ¿Quién es este? Perdón, ¿quién es este que también perdona pecados? Ojo a este detalle. ¿Quién es este? ¿Por qué?
porque Jesús está ante un grupo de judíos que sencillamente están viendo es a un hombre, a un judío. Ojo, y eso es lo importante. ¿Quién es este? ¿Se acuerdan aquellas palabras que Jesús dijo? ¿Quién dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. Unos que es el profeta, otros que eres Elías, otro que eres el profeta. ¿Quién dice? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí ellos mismos están diciendo, pero ¿quién es este? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a alguien. Y Jesús demostró su divinidad aquí. Importante ese otro detalle. Ahora, yo quiero que ustedes vean, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 10. Y si me lo puede poner a la... Bueno, primero Mateo 10, 4. Ok. Ya va a aparecer por ahí. Mateo capítulo 10, versículo 4. Ahí está. Dice, Simón el cananeo. No, perdón, al contrario, es 4:10. Ok, no hay ningún problema. No hay problema. Dice 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cito este pasaje porque yo quiero que todo el mundo entienda, es que en el pueblo judío, todo el mundo sabía que solamente a Dios se podía adorar, ¿sí o no? Así claro es. Que sí. Ahora vean Mateo, déjenme ese pasaje ahí por favor, en la otra pantalla, Mateo capítulo 2, versículo 2. Yo quiero que ustedes observen la situación que sucede aquí. Mateo 2:2. Léalo por favor, hermano. Dice así, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Esos fueron los que dijeron los hombres que venían del oriente. Vea el versículo 8, ahí mismo, hermano. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí hay una pregunta muy importante. Si Jesús, el Mesías, y todo el pueblo, toda la nación, sabía que solamente a Dios había que adorarlo, ¿por qué vienen estos hombres buscando a un niño al cual quieren adorar? ¿Por qué Herodes dice que quiere adorar a mí? Obviamente que falsamente. Pero ¿por qué? El punto que yo quiero citar aquí es, ¿por qué Herodes dice que él quiere, para que yo también vaya y le adore? ¿Sabe por qué Herodes dice esto? Aunque lo dice falsamente y con hipocresía, porque él quería matar al niño. ¿Pero sabe por qué lo dice? Porque él tenía el conocimiento de que todo el pueblo estaban esperando la venida del Mesías, que era Dios, y a ese había que adorar. Qué importante. Ahora, vea qué importante también este otro detalle en el capítulo 8, versículo 2. De Mateo 8:2. 8:2. Ok. Mateo 8:2. Vamos a poner acá. Dejo cualquiera, en cualquiera o el que estamos... me gustaría que me dejara ahí el 4:10 a la par. Si puede a la par, ese mejor. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a cambiar esto. Repítame el Mateo 8. Capítulo 8, versículo Mateo 8:11. 8, 11. Ahí está. Dice... No, perdón, un momentico. Es Mateo 8:2, primero, 8:2. 8:2, vamos para arriba entonces. Ahí está, el te le sale, ahí está. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Oiga, vino un leproso, perdón. Ajá. Vino un leproso y se postró. La palabra que utiliza aquí el idioma griego, postrarse, es proscuneo.
Y es la misma palabra que utiliza aquí Mateo 10, 4:10, adorar. Son las mismas palabras. Aquí dice, al Señor tu Dios adorarás, proscuneo. Y es la misma palabra griega que utiliza, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Hermano Marvin, analicemos un momento antes de seguir. ¿No creen que sería algo contradictorio o sería un hipócrita o un mentiroso este Jesús si primero él sabe que solamente a Dios hay que adorarlo y deja que un leproso venga y lo adore? Claro, eso es incongruente. Eso es incongruente. ¿Sí? Yo digo una cosa y muestro otra, no vale. Aparte de que en las circunstancias donde él está, ese hombre tenía que ser apedreado, porque está adorando a otro hombre. Ahora vean en el versículo 9 de ese mismo capítulo, Mateo 8. Vamos a bajar al 9. Ahí está. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Importante, ¿ah? Ahora qué importante que quiero que observen el versículo 18. Aquí es el centurión. Primero un leproso, el centurión, y ahora ve el versículo 18. Ok, dice así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús, hágale ahí, el 19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo. Aquí, sí, siga. Usted me dice hasta dónde parar. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús está en una, y cito todo esto para que ustedes vean que Jesús está en una situación y en un lugar que era un pueblo hostil, y sin embargo permitió que el leproso lo adorara. Es muy importante esto. Ahora vea en Mateo capítulo 14, versículo 33, otro detalle que quiero que observen con respecto a Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 33. Ok, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lea el versículo 32 porque yo quiero que quede clara la idea. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Está hablando que los mismos discípulos, hermano, esto es grave. Los mismos discípulos vienen y adoran a Jesús. Cuando estos discípulos eran judíos, cuando estos discípulos sabían que solamente a Dios hay que adorarlo. ¿No es contradictorio esto? O una de dos, contradictorio o es que este hombre realmente era Dios. Ahora en el 15:25, el mismo Mateo. Ok, ya aparece por aquí. Dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. ¿Quién era ella? Vea el versículo 24. En el 23 puede ser ahí, pero Jesús no le respondió. Bueno, vamos un poquito más para ver quién era ella. Ella es la mujer cananea, la sirofenicia. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se lo dijo varias veces y en el 23 dice,
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, estaban cansados de escuchar a esa mujer. Ya no querían escucharla. Y vean lo que sucede en el versículo 24. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Jesús está en un lugar fuera de Jerusalén. Él quiso salir, eso lo pueden leer en su casa todo el capítulo. Él quiso salir a despejarse y no quería ser molestado por nadie ni visto por nadie. Y sin embargo, esta mujer siguió insistiendo. Y vean en el 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y vean el 26. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oigan cómo le dijo. La mujer, el punto aquí es que la mujer lo adoró porque se postró ante él. Ese es el punto. La misma palabra griega utiliza ahí, proscuneo, que es aquí donde dice se postró en una actitud de reverencia, de adoración. Ojo a esto. Ella sabía que un judío no podía aceptar eso, porque Jesús era un judío 100% judío. ¿Por qué aceptó esto? Ahora vean en Mateo 28:9. Ahí está. Dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Wow. Y vean el versículo 17, hermano. Dice le adoraron. Estas mujeres lo adoraron. No hay duda. Proscuneo, la misma palabra. El 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí es muy importante, más, vamos al versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Si ellos no sabían que solamente a Dios había que adorarlo. Y lo están adorando. Los mismos apóstoles, estos hombres que más adelante iban a ser los apóstoles, lo adoraron a él. ¿Por qué? Porque sencillamente él era y es Dios. Bueno, hasta aquí yo creo que es muy claro, hermano, que Jesús, él, como estando en la tierra, él permitió ser adorado. Y ningún judío en ese contexto iba a permitir ser adorado. Quiero que veamos otro punto importante de Jesús en la tierra. Esto más que todo para los hermanos y gente que cree que cuando Jesús estaba en la tierra no usó sus atributos divinos. Vamos a ir por decir algo a Mateo 9:4. Mateo va a usar la división. No puede ser un solo pasaje para que me quede más fácil. Ok, entonces yo lo pongo acá para que. Vamos a ver, Mateo 9:4. 9. Ahí está, hermano. Dice, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Ojo aquí, devuelvas el versículo 4. Jesús conociendo sus pensamientos. Esto Jesús lo hizo como un ser supremo, como el único Dios verdadero. Eso no se puede pasar por alto. Jesús conociendo sus pensamientos, o sea, es omnisapiente. Vea ahora
en Mateo 12:25, hablando de los atributos estando en la tierra. O Marvin, ¿usted es capaz de saber qué estoy pensando yo ahora? Ni idea. Puedo suponer, Ah, pero no. Bueno. Y Jesús les habló claro y conciso. Ahora vean 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Estos hombres quedaron asustados cuando Jesús les da esta respuesta. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto ellos estaban pensando de que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú. Y vea que Jesús dice, y conociendo Jesús sus pensamientos les dijo, conociendo, omnisapiencia. Yo creo que no hay un hombre en la tierra que me pueda decir qué estoy pensando yo en este momento. Si ustedes lo conocen, preséntenmelo, por favor. Ahora aquí importante otro pasaje. Lucas 5:12. 5:22, perdón. Lucas 5:22. Me aparece por ahí. Dice: conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? Discutís. El versículo 23. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, si no solo Dios? Y vuelve a ser al que estábamos ahora, 22. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? O sea, Jesús, sencillamente, cuando se da cuenta lo que están pensando estos hombres, o sea, como que yo estoy aquí diciendo, ¿qué va con este Marvin? Vea lo que está haciendo. Y que Marvin me conteste desde allá, ¿usted por qué está diciendo esto y esto y esto? Yo me quedo asustado, ¿no? Claro, cualquiera. Y eso fue lo que pasó en esta situación. No fue que Jesús le dijo, es que ustedes tienen una cara de enojado, es que a ustedes les pasa tal, parece que les pasa tal cosa. No. Aquí lo impactante de estos pasajes es que dice conociendo, o sea, Jesús fue directo y le dijo, ustedes están pensando esto, esto y esto. No estaba como algunos predicadorcillos que salen por aquí y dicen, hermano, el Señor me está revelando, hermano Marvin, vea lo que el Señor le está diciendo a usted. Mañana va a tener un problema. Mañana, un día de estos, el Señor lo quiere bendecir un día de estos. No, son charlatanes. Son Este hombre que generales, tiene... generalizan. ¿Ah? Son generales, Claro. generalizan ante una multitud. Si no es gallina, si no es gallo, es gallina. Alguno tiene que pegar, ¿verdad? Este hombre agarró a los individuos y le dijo, ustedes, ¿por qué están diciendo esto? No le dijo, bueno, aquí hay, ojo, Jesús tenía una multitud y Jesús bien pudo haber dicho, aquí hay un hombre que está pensando mal de mí. No, ¿sabes lo que más me impacta de este hombre, este judío, este Jesús? Es que él no, como decimos en mi tierra, no se andaba con tapujos. Le dijo, usted, ¿por qué están pensando así? Ustedes, o sea, como que los estuviera señalando. A ver, díganme por qué piensan así. ¿Ustedes creen que estoy hablando aquí por hablar? Bueno, para que ustedes vean que yo tengo el poder de perdonar pecados y saben lo que ustedes están pensando. Le dijo el paralítico, levántese, váyase. Ese es el poder de Dios. Esa es la gran maravilla del poder divino de Dios. Y eso es lo que muchos hombres en el mundo entero no han podido entender. Que no Hermano. es uno, dígame, hermano. Sí, para agregarle un asunto acá, que es que dice que entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este? Pero aquí vemos que no es que estaban hablando en voz alta, ni que estaban, que todo el pueblo los estaba escuchando. Discurrir es que estaban hablando entre ellos ahí, que estaban, Caminando dentro de ellos. sí, ¿verdad? Y Jesús estaba en una multitud, no es que estaba con ellos ahí. Había mucha gente hablando, discutiendo, diciendo, conversando, y ellos estaban ahí hablando así, diciendo cositas. Pero aquí en el 22 define que ellos no estaban hablando duro porque dice, conociendo Jesús sus pensamientos, ¿verdad? Pensamientos es lo que uno
valga la redundancia, piensa, no dice, Piensa. sino que piensa, ¿verdad? Sí. Exacto. Oh, eso, son detalles que, y por eso es que podemos demostrar bíblicamente que este judío, estando en la tierra, el punto aquí, yo quiero recalcar mucho es, Jesús estando en la tierra, él demostró ser Dios con esto que estaba haciendo. Estando en la tierra, estando en el cuerpo, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estando en el cuerpo, él hizo esto. Vean, Mateo 6:8. Dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Este pasaje a mí me impacta mucho, ¿sabe por qué? Porque Jesús les está diciendo a ellos, vuestro Padre, ojo, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, pero el punto aquí que quiero recalcar es, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Está diciendo que Dios es omnisapiente, ¿sí o no? Así mismo. Ahora, ve ahora ahí mismo en otra situación, 9:47. En el 9:47 es importante este pasaje, hermano. Y tengan en mente esto, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Está hablando de que Dios es omnisapiente. Y vean lo que dice Mateo 9:47. No tengo 38 versículos, debe ser otro. Mateo No 9. es Mateo 9. Marcos. ¿No es Mateo 9:47? Vamos a ver qué dice el 37. No, entonces busquemos el otro. 11:17, hermano. 11:17. Ok. ¿Será este? 11:17. Dígalo. Dice, y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. No sé. No, en otros pasajes, saquémoslos de ahí, no. Ok. Pero el punto es que en estos pasajes de Mateo 9, ¿ah? ¿Qué decía más o menos para hablando de la omnisciencia de Cristo? Es más que todo sobre eso. Que Cristo conocía los pensamientos de ellos. Bueno, ok. Será Marcos, o será Marcos tal vez. Vamos a ver. Pero ok, pero bueno, no importa. El punto es que hemos citado 1, 2, 3, 4, 5, 7 pasajes donde se habla de que Jesús conocía los pensamientos de estos hombres. Sí, ya hemos sacado bastante. Sí, ok. Ahora, yo quiero que ustedes vean que el mismo Cristo es el creador del universo. Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Lea el versículo 3. Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Está diciendo o no está diciendo que Jesús es el creador? Así mismo. Ahora vea Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice Colosenses 1, 16 y 17, así. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él.
Hermanito, ¿usted cree que me pueda citar ahí en ese pasaje la versión Nuevo Mundo? Claro. Para compararla con esto. Para que vean cómo son de la perversión que hay en esta versión. Léalo otra vez. Versión de las Américas. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y en la versión Nuevo Mundo, Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. importante porque aquí ustedes ven que le agregan la palabra otras en la versión Nuevo Mundo. Suelo al versículo 16, hermano. Versículo 16. Ahí. Entre corchetes ponen la palabra otras. ¿Y saben por qué ponen la palabra otras? Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Así es como tienen que leer el pasaje en la versión Nuevo Mundo. ¿Por qué? Repito, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. ¿Qué está diciendo el pasaje ahí? Sencillo, inferencia necesaria. ¿Qué? Que él también fue creado. Exactamente. Porque por medio de él todas las otras cosas. Está diciendo que Jesús fue creado. Clarísimo. Mientras que el pasaje dice que porque en él fueron creadas todas las cosas. Él no fue una cosa creada, no. Aquí no están. ¿Por qué? Porque la versión Nuevo Mundo enseña y creen que Jesús es la primera criatura. Es la primera criatura. En la versión que ellos tienen, hacen un comentario en la parte de abajo. En la versión que yo tengo, esta versión que ustedes ven aquí, ustedes la pueden ver. Hacen un comentario. Por eso es que la gente que utiliza esta Biblia, ellos tienen un detalle, y es que le enseñan a la gente o a sus seguidores que no pueden o que deben utilizar solamente esta Biblia y la literatura de ellos, porque los comentarios que ellos ponen aquí es en base a la misma Biblia de ellos. ¿Para qué? Para justificar, porque el texto griego no les permite añadir la palabra otras, sino que ellos creen que Jesús es una criatura, una criatura más que todo. Ahora ven el versículo 17. Dice en las Américas. ¿Sí? Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Vuelven en él, y él es antes de todas las cosas. Y ve lo que dice en la vecina. También él es antes de todas las otras cosas. Es la misma idea. Le están diciendo a la gente que este Jesús es una criatura. Y vean siga leyendo el versículo, hermanito, en la versión Nuevo Mundo. Dice, también él es antes de todas las otras cosas, y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. ¿Por qué? Porque él es una criatura en la versión Nuevo Mundo. Vean, mis estimados amigos, he tocado tres aspectos importantes. Jesús es Dios, así lo cataloga el Nuevo Testamento. Jesús, estando en la tierra, utilizó sus atributos divinos, sabiendo los pensamientos de los hombres. Y cuando Jesús murió y resucitó, los discípulos le atribuyeron a él que él fue el creador del universo. Entonces, es Dios. Y punto. Quiero dejar hasta aquí y mañana continuaremos, porque hoy el punto que quiero recalcar es que los testigos de Jehová es una versión pervertida. Son no las personas. Yo quiero
hacerles la salvaguardia. Las personas, yo no tengo nada que decir de las personas porque ni las conocemos. Pero lo que sí podemos hablar es que su doctrina, su Biblia, esta doctrina en cuanto a la divinidad del Mesías es una doctrina pervertida, es una falsa Biblia en cuanto a la divinidad de Cristo Jesús. Hoy hemos probado con el Nuevo Testamento que Jesús es Dios. Y sea mañana o pasado mañana, vamos a irnos al texto griego y vamos a hacer una comparación entre la versión Kadosh, el código real y la versión Nuevo Mundo, porque yo quiero que ustedes sepan que los judíos mesiánicos son todavía más pervertidos que los mismos testigos en contra de Jehová. ¿Saben por qué digo eso? Porque los judíos mesiánicos se meten en los grupos religiosos para decirle a la gente, claro, Yeshua es el Mesías, claro que sí. Usted les pregunta, ¿y él es Dios? Claro, pero pregunte, ¿cómo es que es Dios? Se va a llevar una gran sorpresa la explicación que le van a dar. Y quiero también salvaguardar, porque tenemos que ser muy honestos en esto. Hay judíos mesiánicos que sí creen que Jesús es Dios, pero son contados. Eso quiero, porque tampoco podemos decir que todos los judíos mesiánicos no creen que Jesucristo es Dios, no. Pero al menos los judíos mesiánicos que siguen esta versión del señor Daniel Hernández, que es mexicano, y que él se hace llamar Rabino Ben Abraham, este señor no cree que Jesús es Dios. Eso quiero recalcarlo. Y todos los que siguen esta versión de este señor tienen el mismo pensamiento. Creen que Jesús es el Mesías, pero no que es Dios. Y es lo que vamos a ir viendo poco a poco en estas clases que estamos viendo sobre esto. Vamos a hacer un análisis textual de estos 5 pasajes. Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, Segunda de Pedro 1:1 y Primera de Juan 5:20. Esos pasajes vamos a hacer una crítica textual en el texto griego, en el texto de ellos y en el texto del Código Real. De mi parte, que Dios los bendiga y mañana continuamos con este tema. No, bueno, pues decirles buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que primero Dios mañana podamos seguir con esto. Y recuerde siempre que ustedes pueden ayudar a otros. Tal vez usted se diga en su mente, pero es que yo no memoricé todos los pasajes o me gustaría que otros lo oyeran, pero no sé cómo explicarlo. Más fácil se los ponemos nosotros. Agarra este link y lo comparte. Compártalo con la persona que usted considere que debería escucharlo. Y si la persona le dice a usted que no es verdad y que no es así, pues puede comunicarse con nosotros y podemos hacer tal vez una reunión, una cita para hablar con esa persona. Usted no tiene que involucrarse si no quiere. Si quiere, también está invitado. Pero si no, podemos involucrarnos con la persona. Ahora, como dijo Fernando, y quiero dejarlo bien claro a todos nosotros, nosotros no estamos ni acusando ni señalando a las personas. Estamos acusando y señalando, según la palabra de Dios, a los líderes que enseñan estas cosas, a las personas que dicen ser maestros, que dicen ser predicadores o pastores o como quieran llamarse, que están diciendo, sí, bueno, en este caso, pero toda esa línea de liderazgo que están hablando cosas como si la Biblia lo dijera, a esas son las que sí estamos señalando para que, bueno, corrijan esa situación y se pongan, como decimos aquí, las pilas, ¿verdad? Pero Primera de Pedro, hermano, Primera de Pedro 3:15 dice que hay que dar defensa de nuestra fe, que den defensa de su fe. Exacto. Ahora, las personas que quieran seguir a estas personas y no quieran nutrirse, ni estudiar, ni comparar, pues ellos mismos están, como hizo Jesús, si un ciego guía a otro ciego, pues no, lo que le queda es caer en el hoyo. Pero si las personas sinceramente quieren saber de Dios y tienen a estos líderes que les está diciendo que es así y es así, la palabra no lo aprueba, entonces aquí hay una oportunidad para que usted compare y vea y diga si es así o no. Amén. Buenas noches, hasta mañana y muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo para los que también van a verlo más adelante este video. Hasta luego. Dios les bendiga a todos.